Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, hermanos. Me da mucho gusto otra vez llegar hasta ustedes a través de estas transmisiones. Mi nombre, Josué Briceño, muchos ya me conocen. Soy pastor de esta congregación, la Iglesia Cristiana Gracia Sublime. Y hoy es domingo 5 de julio y estamos una vez más conectados o llegando hasta ustedes a través de esta transmisión para tener nuestro servicio de adoración a Dios este día. ¿Por qué? Porque hoy es el día del Señor y damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, que de la congregación que nos acompañan, y por supuesto también a todos ustedes, ¿verdad?, aunque no sean parte de la congregación, pero Dios le ha permitido conectarse con nosotros, estar en esta transmisión. Qué bueno, damos gracias a Dios, sea muy bienvenido, y este es entonces nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Iglesia Cristiana Gracia Sublime, vamos a adorar a nuestro Dios el día de hoy. Y antes de empezar, ¿verdad?, pues solamente comentar que estemos tranquilos y en calma. Sabemos que la situación en nuestra ciudad en particular, si alguien me escucha en otra ciudad o alguien me ve en otra ciudad, pues a lo mejor es una situación diferente, pero en nuestra ciudad la contingencia sanitaria ha encrudecido un poco, se ha complicado un poco, entonces las medidas sanitarias también se han endurecido y pues ya sabe usted, todo está cerrado, los centros comerciales, las tiendas de conveniencia, muchos negocios están cerrados. Solamente será sábado y domingo, hermanos, usted tranquilo, en calma, ya es domingo, ya casi pasó eso. Vamos a estar quietos, tranquilos, no hay que caer en temores, sino vamos a estar en paz. Y es más, olvídese de eso, disfrute el día de hoy adorando a nuestro Dios, amén. Quiero pues iniciar este servicio como siempre lo hacemos. Vamos a orar, vamos a presentarnos ante nuestro Dios, y ese tipo de cosas que comentaba son las cosas que muchas veces distraen nuestro corazón y no nos dejan enfocarnos en adorar a nuestro Dios. Por eso yo cada domingo les digo, es necesario que al iniciar nuestro servicio nosotros nos presentemos ante Dios en oración y pidamos ayuda a Dios, porque ¿cómo podemos adorar y enfocar todo nuestro ser a Dios si no es con ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Que quite de nuestra mente todo lo que nos distrae, nuestras preocupaciones y todo eso. No es que Dios no le importe, no es que Dios las ignore, es que todo tiene su tiempo y su momento. Y este es el tiempo y el momento de adorar a Dios. Tenemos nuestras reuniones de oración donde dejamos todas nuestras cargas ante Dios y sabemos que a Él le importan y sabemos que Él obra según su santa voluntad para nuestro bien. Hoy, hermano, hoy es día de adorar al Señor. Así es que vamos a orar, vamos a iniciar así. Oramos, nos presentamos ante nuestro Dios y pedimos su ayuda. ¿Para qué? Para que nuestra mente, corazón, espíritu, todo nuestro ser pueda estar concentrado en Él, haciendo a un lado todo lo que nos distraiga. ¿Le parece? Pues vamos a orar, vamos a iniciar y vamos a orar. A usted ahí en su lugar, puede estar en su casa, puede estar sentado, puede estar de pie, inclusive de rodillas, si usted gusta orar sobre sus rodillas, yo no tengo problema. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra porque tú eres bueno y porque para siempre, Dios, tu misericordia es con nosotros. Y en esta mañana, Señor, de domingo, te agradecemos porque nos has dado nuevamente vida, Señor. Nuevamente has permitido, Señor, que nosotros despertemos y veamos la luz de este nuevo día, Señor. Y este no es un día cualquiera, este es el día que tú hiciste, este es el día que tú escogiste para adorarte, para exaltarte, Señor. Un día, Señor, como este, hace más de 2000 años, Señor, o aproximadamente 2000 años, tú venciste a la muerte, Señor. Tú llevaste nuestro pecado, llevaste nuestras culpas, nos salvaste para ti, Señor, y en un día como hoy te levantaste y venciste a la muerte. Claro que sí, Señor, y desde siempre la iglesia ha tomado, Señor, este tiempo y este día para adorarte y para exaltarte. Hoy queremos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, Padre, en la adoración, porque confesamos, Dios, que hay muchas cosas en nuestras mentes, que algún hermano traerá preocupación, que algún hermano está distraído, Señor, que algún hermano está pensando, Señor, en algo que va a hacer después, y todo eso nos estorba, Señor. Todo eso nos estorba para adorarte como tú te mereces, Dios. No queremos caer en aquella situación del pueblo de Israel donde tú decías, Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de ti.
Hoy pedimos, Señor, ayuda de tu Espíritu Santo para que con verdadera devoción, Señor, podamos apartar de nuestra mente todo lo que estorba, todo lo que nos distrae, todo lo que nos preocupa y que podamos enfocarnos, Señor, en alabar y bendecir tu nombre. Porque para eso es esta reunión, Dios, para esto estamos apartando este tiempo y nos hemos puesto de acuerdo como congregación para buscar tu nombre, Señor, porque tú eres digno, porque tú eres Dios y porque este es el día que tú estableciste para que tu iglesia unida, Señor, te adore. Aquí estamos, Dios, somos tu pueblo. Aquí estamos, Dios, somos tu iglesia. Hoy te quiero pedir, Señor, entonces, que tú traigas, Padre, tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros aún más, Señor, y que nos guíe, nos enseñe cómo adorarte, Dios. Tu palabra dice que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad, y eso queremos hacer, Dios. Ayúdanos, Padre, guía nuestras oraciones, Dios. Guía, Señor, los cánticos, las alabanzas, Dios. Guía, Padre, también la exposición de la palabra, de manera, Señor, que todo lo que hagamos, Dios, resulte para la gloria de tu nombre y para la correcta edificación de tu iglesia. Aquí estamos, Dios. Bendícenos con tu presencia, Señor. Llénanos de ti, de tu palabra. Déjanos adorarte, Señor, con libertad. Espíritu Santo, mueve nuestro ser, nuestro corazón a adorar, a tener, Señor, esta verdadera hambre y sed de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, hoy nos ponemos en tus manos, Dios. Sé con nosotros, Padre. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Aleluya. Pues gloria a Dios, hermanos, ya oramos, ya estamos, ahora sí como a mí me gusta decir, delante de la presencia de Dios. Siempre digo, ¿verdad?, que todo el tiempo estamos en la presencia de Dios, pero cuando uno ora, hermanos, uno se pone conscientemente en la presencia de Dios, porque cuando estamos en la casa o en el trabajo, donde sea, estamos en la presencia de Dios sin lugar a dudas, pero muchas veces no somos conscientes de ello. Y sin embargo, cuando venimos a nuestro servicio de oración a Dios, es necesario entrar con agradecimiento, entrar en oración, porque aparte de que es lo que corresponde, ¿verdad? También ayuda a nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu a estar consciente y enfocado a que estamos en la presencia de Dios. Amén. Y pues lo que hacemos, ¿verdad?, cuando entramos a la presencia de nuestro Dios, nosotros que le hemos conocido, nosotros que éramos enemigos y ahora somos hechos hijos a través de Cristo Jesús, y por pura gracia, hermanos, porque nada bueno había en nosotros que le conocemos ahora, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer cuando entramos ante su presencia y ante su majestad? ¿Qué otra cosa sino adorarle y exaltar su nombre? Así es que vamos entonces a esos. Es la manera como iniciamos nuestro servicio. Cantamos y adoramos a nuestro Dios porque Él es digno. Amén. Entonces yo le invito, hermano, para que cantemos a nuestro Dios. Usted está en su casa, yo estoy aquí, pero usted puede estar ahí como guste, sentado, de pie, guardando la debida reverencia a nuestro Dios. Y vamos a cantar. Yo le invito para que abra su boca, para que deje oír su voz y que todos juntos adoremos a nuestro Dios. Amén. Vamos a ir con los hermanos de la alabanza, nuestro grupo de alabanza que nos ayuda, que nos dirige, y vamos a unirnos a ellos para adorar a nuestro Dios. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios, hermanos. Sol y luna
soy, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su
su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en ella hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me basta. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, a su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre,
Gloria a Dios. Pues ya regresamos, hermanos. Ya hemos cantado a nuestro Dios, hemos alabado, hemos adorado. Y qué bueno, ¿verdad? Porque un corazón que ama a Dios, un corazón renacido, ¿verdad? Disfruta adorar a nuestro Dios. Y nos gozamos cuando lo hacemos. Qué bueno que Dios nos permite adorarle, cantarle. Y qué mejor que hacerlo en compañía de todos los santos, en su compañía, en mi compañía. Aunque estemos físicamente separados, créame que ante la presencia de Dios estamos juntos y estamos unidos, ¿verdad? En el poder de su Espíritu y ante el trono de su gracia. Y pues vamos a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a tratar de no hacer otra cosa, no perder tiempo. Vamos a la palabra de Dios. Yo le invito para que se prepare, que tome su Biblia, que tome su tablet, su teléfono, donde quiera que usted lea palabra de Dios. Tómalo, póngalo cerca porque ya vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Y aquí iniciamos. La semana pasada, si usted recuerda, empezamos a estudiar un pasaje o el siguiente pasaje, ¿verdad? Dentro de nuestra serie de la primera carta del apóstol Pedro. Hemos venido estudiando la carta del apóstol Pedro, la primera, y hemos avanzado ya a capítulo 1, capítulo 2, estamos en la mitad del capítulo 3, y la semana pasada comenzamos a leer, para estudiar, todo el pasaje que va del versículo 8 al versículo 12, en los cuales la semana pasada yo les comentaba, los vamos a ver en 1, 2, tal vez 3 sesiones. Esta es la segunda que va a ir enfocada en este pasaje y creo que van a ser 2 o 3 sesiones al final lo que vamos a tomar para estudiar este pasaje, hermanos. Pero lo leemos todo junto de una vez, decía la semana pasada, porque es toda una idea. Es la idea final con la que el apóstol Pedro está cerrando su enseñanza con respecto a nuestra buena manera de vivir, o más bien con respecto al tema de la sujeción. Y así es que vamos a leer este pasaje otra vez y iniciamos este estudio. Amén. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 12 nuevamente. Amén. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Amén. Y este es el pasaje que hemos estado leyendo. Todos estos versículos, hermanos, engloban una idea que el apóstol está tratando de transmitir a la iglesia, pero nosotros lo hemos venido avanzando de a poquito, ¿no? Y yo he querido que estemos leyendo todo el pasaje, aunque vamos avanzando de a poquito, porque no queremos perder la idea. A veces al adentrarnos en un versículo, por ejemplo, podemos perder la perspectiva de dónde estamos y lo que estamos estudiando, la idea general. Y yo no quiero que se pierda, ¿no? Entonces, por eso, aunque estamos viendo, enfocándonos en un versículo, a lo mejor necesitamos seguir leyendo todo el pasaje para no perder la idea general. Amén. Y la semana pasada estuvimos hablando solamente en el inicio del versículo 8, si usted recuerda, leímos y hablamos solamente del tema que Pedro nos dice cuando nos dice, sed todos de un mismo sentir. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que esto significa, de lo que Pedro quería decir cuando le decía a la iglesia, sean todos de un mismo sentir. Y esto, hermanos, teniéndolo en cuenta en el contexto de que les está diciendo cómo debemos vivir ante los gentiles o ante los incrédulos, cómo el mundo debe ver a la iglesia. Y lo primero que les decía, en primer lugar, sean todos de un mismo sentir. Y hablábamos que eso significa ser todos de un mismo pensamiento, tener todos un mismo propósito, estar unidos, hermanos, en pensamiento y propósito, en fe,
de manera que la iglesia sea una, que la iglesia esté unida. De lo que Pedro está hablando es de una iglesia que está verdaderamente unida. Y yo les comentaba la semana pasada, podemos estar físicamente separados, pero debemos de mantenernos en la unidad del Espíritu y gracias a Dios, a través de estos medios, visitándonos, hablándonos, teniendo cuidado unos de otros, lo hemos podido lograr, seguir guardando la comunión en el Espíritu de Dios. La iglesia está unida, amén. Y de eso es de lo que Pedro habla cuando dice, sean todos de un mismo sentir. Y entonces, la semana pasada, estuvimos viendo cómo la unidad de la iglesia es importante, hermanos, en muchos sentidos, y por qué el apóstol le decía a la iglesia, sean todos de un mismo sentir, que cuando el mundo voltea a verlos, los vea como una iglesia unida. Y veíamos razones por las cuales la iglesia se divide, actitudes que hacen daño dentro de la iglesia, y también vimos, para concluir, 3 razones principales por las cuales la iglesia debe estar unida. Recuerda, hablamos de que la iglesia debe estar unida para soportar los ataques del enemigo. El Señor Jesús decía que un reino dividido o una casa dividida no puede permanecer. De esa manera, hermanos, la iglesia, si ha de permanecer y ha de prevalecer, debe mantenerse unida. Amén. Esa es una de las primeras razones por las que vimos que la iglesia debe de mantenerse unida para permanecer, para prevalecer. Y decíamos, yo sé que la iglesia universal no va a desaparecer, prevalecerá porque esa es la promesa del Señor, pero debemos tener cuidado porque las iglesias locales, nuestra congregación, puede llegar a desaparecer por ataques del enemigo si no estamos unidos. Entonces, para prevalecer necesitamos estar unidos. En segundo lugar, debemos estar unidos para que el mundo crea. Recuerda, para testimonio al mundo. Jesús oraba en Juan 17 y él decía que él pedía que fuéramos uno. Y él decía, para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que está en juego, hermanos, en la unidad de la iglesia, no es el testimonio de la iglesia en sí, es el testimonio de Cristo. Y qué tristeza cuando por falta de unidad en la iglesia, el testimonio de Cristo es manchado y el mundo no cree en Cristo. Somos a veces más bien un estorbo. Entonces es importante, hermanos, que cuando el mundo voltea a ver a la iglesia, la vea como una iglesia unida. Amén. De manera que, como dijo Jesús, el mundo crea que ahí algo está pasando, que es diferente este grupo de gente. Amén. Y la tercera, decíamos, porque necesitamos estar unidos, porque la Escritura nos dice y nos enseña, Salmo 133, que ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Queremos tener una iglesia donde entendamos y veamos y cada día obre la bendición de Dios sobre ella. Necesita ser una iglesia unida. Queremos que Dios, el evangelio, obren en nuestra iglesia y alcancen vidas y salven personas y sean transformados y vivan para la gloria de Dios, alcancen vida eterna. Hay que estar unidos. Ahí es donde el Señor envía bendición y vida eterna. Todo esto, hermanos, solamente como un repaso de nuestra manera de la importancia, ¿verdad?, de que la iglesia se mantenga unida. Ahora, es bueno, hermanos, saber y entender qué cosas dividen la iglesia. Es bueno y saber y entender por qué motivos la iglesia debe estar unida, pero también es importante, y esto nos lleva a una continuación del tema de la semana pasada. La semana pasada no concluimos el tema, sino que todavía vamos a seguir esta semana avanzando en examinar, ¿verdad?, la enseñanza bíblica respecto a la unidad de la iglesia. De manera que hoy continuamos, y lo que hoy continuamos decía, es bueno saber todo eso, ¿verdad? Pero también es importante hacernos la pregunta, bueno, si así de importante es que la iglesia esté unida, ¿cómo logramos nosotros tener unidad dentro de la iglesia? ¿Cómo cultivamos un ambiente de unidad dentro de la iglesia? ¿Cómo logramos que cuando el mundo vea hacia afuera, nosotros podamos transmitir una sensación de unidad? Que la gente vea a la iglesia y diga, wow, mira, qué unidos y cómo se aman. ¿Cómo logramos eso, hermanos? Es la pregunta.
Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, si Dios nos lo permite. Amén. Pero antes vamos a orar para poner en las manos de Dios esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este día, que una vez más puedo llegar a mis hermanos, Señor, y una vez más puedo estar en comunión con ellos, Señor, trayendo y compartiendo tu palabra, Dios. Hoy yo quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes, que tú quites de mí, Señor, todo mal pensamiento, todo pecado, todo incapacidad en mí, Señor, también. De manera, Señor, que yo pueda ser fiel a tu palabra y presentarle a mis hermanos, Señor, una enseñanza, Señor, fiel, bíblica, que traiga edificación a sus vidas, Señor, que traiga edificación a tu iglesia, Dios. Hoy te lo ruego, Padre, ayúdame. Ayúdame, Dios, en el nombre de Jesús. Te pido que ayudes a mis hermanos que oyen y escuchan tu palabra, Dios, para que ellos también puedan tener abierto su corazón, abierto, Señor, su oído atento a tu palabra, Dios, que tú elimines toda distracción, de manera, Señor, que ellos puedan, Señor, recibir esta palabra como lo que es, palabra de Dios, no porque yo la hable, sino porque provenga de ti, Señor, de la Escritura, de tu palabra, Señor, y que la reciban y que traiga fruto a su vida, Señor, y que dé fruto al 100 por 1, Señor, o según sea tu voluntad en cada vida, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos, Dios, danos tu palabra, danos vida a través de ella, Padre. Lo necesitamos, Señor, aún más en estos tiempos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues ahí les dejaba yo la pregunta, hermanos, antes de empezar a orar. ¿Cómo logramos nosotros, cómo podemos trabajar para la unidad de la iglesia? Es bueno saber cómo, qué cosas dividen la iglesia, qué cosas no debemos hacer. Es bueno saber por qué es importante la unidad de la iglesia y qué beneficios va a traer. Pero hermanos, pues también es igualmente de importante, porque no bastaría solamente eso, sino que tenemos que entender entonces, si es así de importante, ¿cómo logramos que la iglesia esté unida? ¿Cómo logramos que cuando el mundo vea hacia afuera, vea una iglesia unida? ¿Qué cosas sí debo hacer? Es de alguna manera de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué cosas sí debo hacer yo, usted, la iglesia? ¿Qué cosas debe hacer para lograr tener un ambiente de paz y de unidad entre ella? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, y creo que es un tema importante en nuestros días, en este contexto, ¿verdad? Precisamente en el que estamos separados físicamente. Algunos hermanos entre ustedes tienen meses sin verse, y a pesar de eso, hermanos, ¿cómo puede una iglesia mantenerse unida? Si pensamos en nuestros hermanos que viven bajo persecución, que están escondidos o que tienen que huir de los lugares donde están muchas veces, ¿cómo a pesar de estar diseminados se puede mantener unida una iglesia? Eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Entonces, ¿cuánto más, hermanos, estando juntos, viviendo en una sola ciudad, perteneciendo a una misma congregación, no nos debe interesar saber, bueno, qué cosas sí debo hacer para lograr unidad dentro de la iglesia? Amén. Y eso es lo que vamos a ver. Recuerde que nuestra base y el motivo por lo que estamos adentrándonos a estudiar este tema es porque el apóstol Pedro nos está ordenando, sean todos de un mismo sentir. Entonces, de alguna manera, lo que podemos llevar, ¿verdad?, en nuestro tema hoy es, bueno, ¿cómo logramos estar todos en un mismo sentir? ¿Qué cosas sí debo hacer como iglesia, como creyente, individualmente y como grupo todos? ¿Qué cosas sí debo hacer para estar todos en un mismo sentir? Amén. De eso es de lo que hablamos. Entonces, vamos a ver primeramente, hermanos, vamos a ver algunas cosas a través de las cuales nosotros podemos entender y aprender cómo podemos lograr tener una iglesia unida. Amén. En primer lugar, la primera de las cosas que debemos ver y que es bien importante, hermanos, que podamos entender, la vamos a encontrar en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3. Amén. Deme un poquito de tiempo porque ahora mi tablet anda un poquito medio lenta. Efesios 4.
Voy a leer desde el versículo 1, hermanos, y hasta el 6, para que podamos entender que es precisamente acerca de la unidad de la iglesia, de lo que el apóstol está hablando a los efesios. Dice, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos, versículo 3 es donde me quiero enfocar, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Amén. Y lo primero que podemos ver, hermanos, quiero enfocarme y que ponga su atención en el versículo 3. Amén, que nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros tener una iglesia unida? ¿Qué cosas debemos conocer? En primer lugar, debemos de entender y conocer, hermanos, que la unidad de la iglesia es una obra del Espíritu Santo. No es algo por lo que usted deba luchar y no es algo por lo que usted, o no es algo que usted y yo vayamos a alcanzar. No es algo que vayamos a conquistar nosotros. Desde nuestra perspectiva, uno se puede preguntar, ¿por qué usted está en nuestra congregación? ¿Por qué usted que es miembro de la iglesia está en nuestra iglesia? ¿Por qué si usted que pertenece a otra congregación está en esa congregación? ¿Quién lo obligó? ¿Quién lo forzó a venir y unirse a nuestra congregación? La respuesta debe ser nadie. Si alguien lo forzó, entonces usted está obligadamente. Es una circunstancia equivocada. Pero si usted pertenece a nuestra congregación, si usted está en nuestra iglesia, nadie lo obligó, nadie lo trajo. De manera que desde nuestra perspectiva nos puede parecer que nosotros elegimos esta congregación. Nosotros escogimos quedarnos en esta congregación. Y eso, hermanos, de alguna manera es cierto. Porque como digo, nadie nos obliga. Nadie nos trae a fuerzas. Usted está aquí porque usted quiere. Pero sabe, usted y yo sabemos que detrás de eso hay algo más grande, hay algo más fuerte que es la voluntad de Dios, la soberanía de Dios, que Él quiso traernos y agregarnos a esta congregación. Usted está en gracia sublime porque Dios lo trajo al final. Amén. La Biblia dice que Él es el que pone el querer como el hacer, pero no. Podemos estar totalmente seguros de que Él es el que nos agrega a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque esta es una obra que es del Dios soberano. Dice Hechos 2:47. Usted recuerda cuando el discurso inicial de Pedro y cómo mucha gente se convertía y pasaron los días y se seguía convirtiendo gente. Y Hechos 2:47 nos dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por supuesto que los que habían de ser salvos, los que son salvos se tienen que agregar a la iglesia, pero la pregunta es, ¿se agregaban ellos? No, la respuesta nos dice la Biblia que el Señor los añadía a la iglesia. Y eso lo podemos entender en dos sentidos, hermanos. Por supuesto, cuando una persona es salva, en ese momento Dios la agrega a la iglesia universal, a su iglesia, como un cuerpo, como una nación. Pero también lo debemos entender, hermanos, en el sentido de la iglesia local, porque Dios nunca deja a sus ovejas, ¿verdad?, vagando por el mundo solas, sino que las añade a un redil. Una iglesia local, hermanos, es un redil porque somos ovejas de Dios. Y el Señor, cada oveja la mueve al redil que quiere. Finalmente, si el Señor añade a una persona, a nuestra congregación, debemos entender que es Él, es una obra soberana. Usted está añadido a la iglesia porque Dios lo trajo, porque es oveja de Él, porque este redil es de Él. Así es que Dios hace lo que quiere con sus ovejas y Él lo ha traído aquí. Entonces, lo que quiero que veamos, hermanos, primeramente es que la unidad de la iglesia, los que Dios une y junta como una congregación, al final de cuentas es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo.
La Biblia nos dice, hermanos, que cuando una persona es salva, el Espíritu de Dios está como un sello en cada uno de nosotros. ¿Recuerda usted? Efesios 1:1. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es 1:1, hermanos, perdón. Pero nos dice la Escritura que cuando una persona cree, el Espíritu Santo es puesto en él como un sello, ¿verdad? Y Pablo dice a los Corintios, ¿verdad? Que de un mismo Espíritu, en ese mismo Espíritu todos fuimos bautizados y todos vivimos de él. Y a los romanos también Pablo les dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, cuando una persona es salva, hermanos, el Espíritu de Dios sí o sí viene a morar dentro de él. De manera que todo el que es creyente, todo el que está en una iglesia, el que está unido a una iglesia, lo que lo mantiene ahí, hermanos, es que el Espíritu Santo mora en él. Y la comunión de cada uno de los creyentes con el Espíritu Santo es lo que genera esa unidad dentro de la iglesia. Tú estás unido a la iglesia, sí o sí, si has sido salvo. Verdaderamente unido, si has sido salvo, si el Espíritu de Dios está en ti, si eres de Cristo, entonces tú perteneces a la iglesia. Y si perteneces a la iglesia universal, sin lugar a dudas, perteneces a la iglesia local, a donde Dios te llevó. Como ovejita de Dios, Dios te quiso poner en este redil. Y aquí estamos, no porque tú quisiste, no porque es la mejor, sino porque el Espíritu de Dios te guió ahí y ahí te unió, aquí con nosotros. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir, hermanos? En primer lugar, que la unidad de la iglesia no es algo por la que la iglesia debe luchar. La unidad de la iglesia no es algo que la iglesia conquista. La unidad de la iglesia es algo que el Espíritu Santo hace y ya hizo. Si es iglesia de Cristo, si el Espíritu Santo está en él, están unidos. Les guste o no les guste, usted está unido a su hermano. Le caiga bien o no le caiga bien, si el otro hermano también es hijo de Dios y el Espíritu de Dios está en él, todos los miembros de la congregación, hermano, estamos unidos. Lo sintamos o no lo sintamos, estamos unidos unos a otros porque hemos sido hechos parte del cuerpo de Cristo. Así este dedo no sienta lo que siente este dedo, así este dedo no le guste este otro dedo y le caiga mal, hermanos, por sus actitudes, porque lo considere inmaduro, por lo que usted quiera, hermanos, pero está unido a él. Así es la iglesia. Y así es la unidad de la iglesia. Note usted lo que Pablo le está diciendo a los efesios. No les está diciendo que luchen por guardar la unidad. No, perdón, que luchen por conquistar la unidad. Que luchen por lograr la unidad. No, mire usted versículo 3 entonces de Efesios 4. Les dice que debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Guardarla. ¿Qué cosa? La unidad del Espíritu. ¿Cómo? ¿Guardarla cómo? En el vínculo de la paz. Es decir, el Espíritu ya nos ha unido, hermanos. Eso es inevitable. Usted está unido a su hermano y es inevitable. Pero esa unidad debemos de tener cuidado porque si usted y yo no sabemos guardarla, note usted, no conquistarla, él dice guardarla en el vínculo de la paz, pues entonces estaremos en grandes problemas como iglesia. Estamos ofendiendo al Espíritu Santo que nos ha unido y estamos ofendiendo a nuestro hermano que es uno con nosotros. Y no hay paz. Lo que la iglesia puede llegar a perder a veces es la paz dentro de ella. Pero, hermanos, la unidad es una obra del Espíritu Santo. Que nos guste o no, ¿sabe? Estamos unidos a la iglesia. Pero yo confío en que el que es hijo de Dios le gusta, lo ama, lo adora y quiere estar en unidad con sus hermanos. A veces el pecado de nosotros mismos nos trae problemas y rompe la paz, rompe el vínculo de la paz entre nuestros hermanos, de manera que no hay paz entre un hermano y otro. ¿Hasta que qué? Hasta que haya arrepentimiento y perdón. O, vamos a hablar más adelante, se evidencie que realmente no pertenece a la iglesia y se ha quitado. Y la paz es restaurada dentro de la iglesia. Pero hermanos, mi punto primero es, usted debe de entender, no hay nada que tú puedas hacer por ganar la unidad de la iglesia, porque ya está. Lo que somos llamados a hacer es guardar esa unidad en el vínculo de la paz.
esforzarnos porque estemos en paz, porque así como el Espíritu Santo nos unió y lo hizo una realidad, nosotros en la práctica también lo hagamos una realidad. Es como el matrimonio, hermanos. El matrimonio, nos dice la Escritura que a los ojos de Dios, cuando un hombre y una mujer se unen, ¿qué son ahora? Una sola carne. Pero hermanos, si usted está casado como yo, hermana, usted también lo sabrá, tiene que haber un proceso donde el uno se adapte a otro y aprendamos a vivir sabiamente, como decía el apóstol en unas sesiones anteriores, en unos versículos anteriores, y hay que aprender a vivir sabiamente. Pero hermano, a los ojos de Dios ya son uno. Aunque tengan que aprender a estar en paz entre ellos, a amarse, a respetarse, a vivir juntos, a compartir cosas. Así es la iglesia. Estamos unidos porque estamos unidos a Cristo, porque estamos unidos en el Espíritu. Eso, hermanos, es un hecho. Lo que tenemos que aprender es a vivir en paz, a guardar ese vínculo de unidad, guardarlo en la paz. ¿Entiende? Por lo tanto, no hay nada que necesitemos hacer para obtener, para ganar la paz, la unidad. Ya estamos unidos. Esto cambia todo en la perspectiva, hermanos. Cambia todo, porque si yo te dijera, gana la paz, conquista la unidad dentro de tu iglesia, la unidad. Si tú no la llegas a alcanzar, lo que puedes decir es, bueno, pues no la tuvimos, no podemos alcanzarla todavía. Pero si yo te digo, ya es un hecho, el Espíritu Santo ya lo hizo, entonces, si tú no vives de acuerdo a esa unidad que el Espíritu Santo te ha dado, hay una actitud pecaminosa y ofensiva hacia el Espíritu y hacia tu hermano. Entonces, todo cambia la perspectiva, pero esta es la perspectiva bíblica, hermanos. Ya el Espíritu nos ha unido. Amén. Entienda eso. En segundo lugar, las cosas que debemos hacer entonces veamos cosas que debemos hacer para guardar ese vínculo de la paz. Si ya el Espíritu nos unió, entonces esa unidad es una realidad. Entonces, ¿cómo guardamos y cómo podemos llegar a estar en paz viviendo esa unidad? Bueno, vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, aprendamos a hablar todos una misma cosa. Como decía Pablo a los Corintios, os ruego, hermanos, que habléis todos una misma cosa. ¿De qué estamos hablando? Necesitamos, hermanos, crecer y tener una misma fe. La primera cosa de la que debemos ocuparnos, hermanos, es la doctrina de la iglesia. Que todos creamos y entendamos la enseñanza del Evangelio y estemos unidos en nuestra confesión de esa enseñanza. Es la doctrina, hermanos, de lo que estamos hablando. La doctrina es importante. La semana pasada yo hablaba de esto y decía que la doctrina muchas veces trae división. Y es cierto y es inevitable. La doctrina une, pero también la doctrina divide. Une a los que tenemos un mismo pensamiento y divide con aquellos, ¿verdad?, que piensan diferente. Es decir, cuando hablamos del Evangelio decimos, hay doctrinas, hermanos, que son esenciales. Que si alguien las niega, yo no puedo estar de acuerdo con él. Aunque yo desee y lo ame y sea amigo o sea familiar o sea una persona muy querida, si llega a negar una de las verdades esenciales del Evangelio, yo no puedo tener comunión con él. Nos estará dividiendo la doctrina. Por ejemplo, si alguien niega la justificación por la sola fe, por la sola gracia de Dios. Y alguien me dice, no, es que yo creo que tenemos que ganárnosla de alguna manera y empieza a enseñar eso. Aún dentro de la iglesia, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Apartar a los que se descarrilan de la enseñanza, a los que se desvían. De manera que podemos saber y entender que sí, la doctrina divide, pero también la doctrina une. Y este es el punto que hoy quiero ver en respecto a qué debemos hacer para buscar la unidad en la iglesia, la paz, ¿verdad? Y vivir en esa verdadera unidad. Pues en primer lugar, hermanos, ser todos de un mismo pensamiento en cuanto a enseñanza y doctrina. Nosotros hemos tratado de conformar
un mismo pensamiento en cuanto a doctrina dentro de la iglesia, y esto lo hemos hecho a través de la enseñanza y la exposición de la confesión de fe a la que nos apegamos. Recuerda usted que estábamos estudiando en la escuela dominical la confesión de fe bautista de 1689. ¿Por qué lo hacemos? Porque la iglesia tiene la necesidad de estar en un mismo pensamiento. No podemos, hermanos, permitir, si es que vamos a estar unidos, que aquel hermano confiese una cosa y aquel hermano confiese otra y cada quien piense lo que le dé su gana. Hermano, dice la Biblia, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es necesario estar de acuerdo. Por supuesto que queremos estar de acuerdo en lo bíblico, en lo esencial, y eso es lo que buscamos. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que la confesión de fe expresa fielmente todo lo esencial del evangelio. Por eso nos apegamos a ella. Por eso la usamos para enseñar a la iglesia. ¿Por qué? Porque a través de esta enseñanza todos nos vamos modificando a un mismo criterio. ¿Qué pasa si algún hermano no está de acuerdo con un punto, o dos, o tres, o todos al final? Bueno, pues entonces ahí va a haber una división, que es la enseñanza, la doctrina la que lo va a traer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que ese hermano se va a ir o se va a apartar. Nosotros mismos lo vamos a apartar, como sea. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermanos, defender y centrarnos en lo esencial. Y todos los que puedan y estén abrazando y confesando estas verdades esenciales del evangelio, podemos estar unidos. Y sabemos, ¿verdad?, que estamos en un mismo pensamiento. Por eso la iglesia, hermanos, se debe de preocupar por enseñar a los hermanos, ¿verdad?, doctrina, enseñanza bíblica, no solo mensajes emocionales o motivacionales que los hagan sentir bien, porque eso de nada ayuda para su crecimiento ni para el bienestar de la iglesia. La iglesia necesita tener miembros fuertes, miembros que entiendan lo que creen y que se aferren a ello, ¿verdad? Y cuando estemos todos en ese mismo pensamiento, ¿qué cree? Muchas de las divisiones se van a empezar a quitar de en medio de la iglesia y estaremos creciendo y viviendo en esa unidad que el Espíritu Santo nos ha dado. Finalmente, ¿quién cree usted que inspiró y es el autor de cada una de las doctrinas bíblicas? El Espíritu Santo. Por lo tanto, apegarnos a la Escritura y a sus doctrinas y estar todos de acuerdo en ella, hermanos, eso nos hace estar en viviendo la unidad que el Espíritu Santo hizo, porque Él es el autor de la Escritura también. Amén. Por supuesto que esto representa la necesidad, ¿verdad?, de muchas veces enfrentar, ¿cómo se dice? Enfrentar debates, enfrentar muchas veces también críticas. Va a haber gente que no va a estar de acuerdo, pero uno tiene que estar seguro de lo que cree, de lo que es la Biblia, de lo que es la doctrina bíblica y aferrarnos a ella. Cuando un hermano empieza dentro de la congregación a desviarse de la doctrina que la iglesia confiesa, no puede permanecer ahí, hermanos. Si se aferra a esa desviación, no puede permanecer ahí porque trae división. Y no debemos temer a esas circunstancias, porque Martín Lutero decía que es mejor estar unidos en la verdad, estar separados por la verdad que unidos en el error. ¿De qué nos sirve, hermanos, acallar las verdades de la doctrina en afán de estar en una falsa unión, donde cada quien piensa lo que quiere? Esa no es unidad, eso es solamente soportarse y tolerar, ¿verdad?, las falsas enseñanzas unos entre otros. No, tenemos que buscar la verdad y unirnos a ella y aferrarnos a ella. Eso va a dividirnos del resto, pero nos va a unir como iglesia, como congregación. Amén. Entonces es bien importante, todos los miembros de la iglesia local, niños, jóvenes, mujeres, hombres, varones, todos debiéramos, hermanos, estar creciendo en el conocimiento de la doctrina bíblica, de la enseñanza bíblica. Y la iglesia debe de constantemente estar proveyendo enseñanza doctrinal para la iglesia. ¿Para qué? Mire lo que dice Pablo también a los Efesios capítulo 4, pero versículo 12 y 13. Cuando habla de los ministerios que Dios ha dado a la iglesia y para qué los ha dado. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos ministerios son para capacitar a cada uno de los miembros, para edificar la iglesia, que vayan creciendo. Versículo 13, ¿hasta qué punto? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. El punto es, hermanos, que tenemos que llegar a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que todos creamos lo mismo. Que todos lleguemos en lo esencial, por lo menos, a confesar una misma cosa. Como decía Pablo a los Corintios, que hablemos todos una misma cosa. Así de importante, hermanos, es la doctrina y la enseñanza de una congregación. Y la iglesia debe de preocuparse por proveerla y cada uno de los miembros por recibirla, examinarla y defenderla, confesarla. Amén. Otra cosa, hermanos, que fomenta, que cuida, que guarda la unidad de la iglesia es, aunque muchos no la consideran y no la ven, es la disciplina de la iglesia. La disciplina de la iglesia. Cuando un hermano peca contra ti, cuando alguien se levanta dentro de la iglesia contra otros hermanos, el Señor nos dio medios para resolver esas situaciones. ¿Por qué? Porque inevitablemente, si se dejan crecer, van a traer problemas dentro de la iglesia, divisiones, van a romper el vínculo de la paz que el Espíritu Santo nos ha dado. Por tanto, el Señor habla en Mateo 18, ¿verdad?, acerca de cómo debemos enfrentar y resolver los conflictos dentro de la iglesia. Mateo 18 del 15 al 17 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Todo un proceso, hermanos. Cuando alguien peca contra ti, se rompe la paz, es lo que decíamos. Habló de ti, levantó calumnias, dijo mentiras, te ofendió de una manera u otra. ¿Te das cuenta? ¿Y qué sientes en tu corazón? ¿Se rompe el vínculo de la paz? Por supuesto que sí. Y si no es atendido de una manera correcta, hermanos, entonces ¿qué va a pasar? Pues va a empezar a haber división y va a empezar a crecer, porque en vez de ir a hablar con el hermano, seguir este proceso, vamos y hablamos con otra persona y le contamos. Y esa otra persona también se enoja contra ese otro hermano. Y aquel hermano puede a lo mejor estar también consciente de esto y está hablando con otros, y cuando menos acordamos tenemos una iglesia dividida por no seguir el lineamiento que el maestro nos dio, nuestro Señor Jesucristo. La disciplina, hermanos, en la iglesia es así de importante. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Lo podemos ver aquí. En primer lugar, el propósito de la disciplina, nos dice en el versículo 1, es reprender al hermano para que te oiga, para que se arrepienta de su pecado y para que corrija su vida y vuelva a la comunión de la iglesia. La restauración del ofensor o del pecador dentro de la congregación es el principal propósito de la disciplina. Pero si él se muestra impenitente, si no hay arrepentimiento, si insiste en pecar, hermanos, la iglesia, los líderes, si este proceso llega hasta el punto en que la iglesia tiene que hablar con esa persona y esa persona aún sigue impenitente, no se arrepiente, insiste en su pecado, lo que sigue, hermanos, ya no es... El siguiente propósito ya no es corregirlo a él. Esa persona es entregada a Dios y apartada de la iglesia. ¿Por qué? Porque el siguiente propósito debe ser entonces proteger la iglesia. Si aquel hermano o aquella persona está empecinada en su pecado, si no hay arrepentimiento verdadero, entonces lo que sigue es proteger la iglesia. La disciplina, aparte de buscar la restauración del pecador, busca proteger a la iglesia, la unidad de la iglesia. Hay un caso, hermanos, que nos muestra esto. Mira, en 1 Corintios, capítulo 5, en los versículos 1 al 5, 6, por ahí no me acuerdo, encontramos un caso donde Pablo exhorta a los corintios por no haber
traído a disciplina a un miembro que estaba viviendo en flagrante pecado sexual. Estaba con la mujer de su padre, no sabemos si era madrastra o madre, es una relación totalmente pecaminosa. ¿Y qué había hecho la iglesia? Nada. Aplicó disciplina a la iglesia, habló con el hermano pecador para restaurarla, intentar. No, la iglesia no hizo nada, lo dejaban hacer. Tal vez era en afán, como ahora muchos dicen, ay no, hay que ser comprensivos. No, pues ¿quiénes somos para juzgarle? Solamente ora por él. No sé en qué plan se pusieron, pero muchos así se ponen ahora. Y no hacen nada con el pecado dentro de la iglesia. No hace nada. ¿Y qué es lo que el apóstol hizo? Pues ya sabemos, ¿no? El apóstol los exhorta. Mira, el versículo 6, lo que Pablo les dice, 1 Corintios 5, 6, lo que Pablo les dijo a la iglesia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, él les dice, no es buena vuestra jactancia. No es bueno que no hayan hecho nada. No es bueno que ustedes solamente se queden ahí muy quietos viendo cómo aquel hombre comete pecado dentro de la congregación con la mujer de su padre y ustedes están como si nada. Debieron haber atacado el problema. ¿Por qué? ¿Por qué les dice que no es bueno que no hayan hecho nada? Aquí mismo nos lo dice, ¿no sabéis que poca levadura leuda toda la masa? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasa si vemos pecado cometerse dentro de la iglesia, ya sea de falsa enseñanza o inmoralidad sexual o chismes, celos y disensiones, lo que tú quieras? Pero ¿qué pasa si lo vemos suceder y no decimos nada? ¿Qué pasa si lo vemos suceder y decimos, oh no, ten amor, ora por él? Nada más ora por él, no hagas nada. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que esa poquita levadura, ese hermano que está empezando a pecar dentro de la congregación, otros van a ver que nada le pasó, nadie le dice nada. Mira el hermano cómo anda y no pasa nada. ¿Y qué crees que va a hacer? Otros hermanos, que no debiéramos, pero sabemos cómo es el pecado en nosotros, hermano. Vamos a decir, pues si al hermano no le dijeron nada por hacer aquello, ¿yo por qué no voy a hacer eso? Y si al hermano nadie le dice nada por andar así, ¿por qué me van a decir a mí por hacer esto? Y ¿sabe qué? La iglesia se empieza a dar permisos de hacer. Poca levadura leuda toda la masa. Pablo le está hablando a los corintios, una iglesia que estaba, era la iglesia de Cristo y por pura gracia seguían siendo la iglesia de Cristo, pero nomás basta darle una leída a la carta para darse cuenta de cómo abundaba, hermanos, el pecado en muchas maneras. Estaban los que visitaban prostitutas, estaban los que tenían pleitos y disensiones por seguir a un maestro o a otro. Estaban, hermanos, los que se peleaban y se defraudaban unos a otros y luego iban y se demandaban en los tribunales civiles. Puedes percibir una iglesia con grandes problemas, hermano. A pesar de sus abundantes dones espirituales, pero recordemos que los dones son dones. Dios los da de gracia, no porque se los gane la gente. Así es que esta iglesia, hermanos, estaba leudada toda la masa, por decirlo. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, no juzgaron el pecado desde el principio y se va expandiendo y expandiendo. Por eso Pablo les exhorta y les dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabes que poca levadura leuda toda la masa? Hermanos, si la disciplina de la iglesia, hermanos, la disciplina eclesial tiene como propósito, sí, restaurar al pecador. Pero si el pecador insiste y no se arrepiente, el segundo propósito a lo que debemos pasar es a proteger la iglesia. La disciplina protege la unidad de la iglesia, guarda la unidad de la iglesia, evitando que otro hermano vea que hay pecado y que nadie le dice nada, y ya sea que se duela en su corazón y se enoje con los líderes, o ya sea que él diga, no, pues entonces yo también voy a hacer. Muchas cosas pueden ocurrir si no hay disciplina en la iglesia. Los hermanos reformadores, hermanos, desde el pasado, siempre estuvieron de acuerdo de que una de las marcas distintivas de una iglesia sana y bíblica era que se ejercía la disciplina en la iglesia. Tratamos con el pecado. ¿Por qué? Porque
queremos guardar a la iglesia. Queremos guardar la unidad de la iglesia. Entonces, hermano, la disciplina debe ser un modo a través del cual la unidad de la iglesia es guardada en el vínculo de la paz. Sí, por un momento va a sacudir la iglesia, y lo hemos vivido y usted lo sabe, por un momento va a sacudir la iglesia, pero la iglesia se va a mantener firme y va a soportar y va a salir adelante y va a estar en paz y tranquila. ¿Por qué? Porque ese es uno de los objetivos de la disciplina de la iglesia, guardar la unidad. Amén. Entonces es bien importante, tanto que conozcamos el proceso como se debe hacer, tanto que conozcamos el actuar bíblico en que se debe seguir y que lo hagamos, que no tengamos miedo, hermanos, a ejercerla y que entendamos que esto es para bien de la iglesia en última instancia también. Amén. Ahora, finalmente, estamos diciendo entonces, ¿qué cosas debemos hacer para guardar la unidad de la iglesia? Pues debemos entender en primer lugar, decíamos número 1, que esa unidad viene del Espíritu Santo, es ya un hecho, estamos unidos en Cristo y a través de su Espíritu. No hay que conquistar la unidad, ya la tenemos, hay que aprender a vivir en ella, a guardar la paz, el vínculo de la paz entre los hermanos. ¿Por qué? Precisamente porque estamos unidos a ellos. Número 1. Número 2, debemos de buscar la unidad en lo doctrinal, que todos hablemos una misma cosa. Número 3, debemos ejercer y aplicar la disciplina de la iglesia. Amén. Número 4, y esta es la parte más difícil, hermano. ¿Cómo guardamos la unidad dentro de la iglesia? Vuelvo a decir, esta es la parte más difícil. Busque y cultive un espíritu humilde dentro de la congregación. Sea humilde. Deseche el egoísmo, deseche todo y veamos el ejemplo de Cristo. Dejemos el orgullo, dejemos todo esto. Pedro, desde donde desprendimos esta enseñanza, Pedro está hablando a la iglesia de cómo debemos de vivir. Y él puso como ejemplo a Cristo. Recuerda que en el capítulo 2, él acaba dándonos como ejemplo de sumisión, de cómo vivir a Cristo, que se sujetó a toda autoridad. Bueno, pues el apóstol Pablo hizo algo similar, hablando de cómo debemos de estar unidos y cómo debemos de vivir en esa unidad. Él habló a los filipenses. Mire usted, primeramente este es un pasaje que todos conocemos, pero dice Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿por qué Pablo les está hablando de esto a los hermanos? Porque muchos conocemos este pasaje y muchos leemos este pasaje, y cuando lo leemos, lo que entendemos es como que Pablo está diciendo, a ver, déjenme les enseño acerca de la encarnación de Jesús. Déjenme les enseño cómo Jesús estaba en los cielos y descendió a la tierra y se humilló y tomó forma de hombre y se hizo siervo, obediente hasta la cruz. Ciertamente Pablo está enseñando eso y está afirmando eso porque es verdad. Cristo no tuvo eso como a qué aferrarse, sino que se humilló y se encarnó por nosotros. Aquí el punto de Pablo a los filipenses es cierto, él se encarnó, pero él no está tratando de darles un estudio bíblico, una clase de la encarnación. Él les está diciendo, así como él se humilló, ustedes también humíllense, porque esa es la parte que muchas veces nosotros borramos cuando leemos esto. Y con eso empieza, haya también en vosotros este mismo sentir. Te está llamando a que así como Cristo se humilló, tú también te humilles. Tú también vivas en humildad por dentro de la iglesia, por tus hermanos. Amén. Mira,
Leímos del 5 al 8, Filipenses. Es Filipenses 2, este pasaje tan conocido. Pero, ¿dónde empieza Pablo? Pues en el versículo 1. Vamos al versículo 1 de Filipenses 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿De qué está hablando Pablo? De la unidad de la iglesia, de que todos estén, como decía Pedro, en un mismo sentir. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y ahora les está diciendo de que tienen que hacer todo con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y nota usted, el punto que Pablo viene diciendo a los filipenses es, tienen que ser humildes. Y cuando les empieza a decir que tienen que ser humildes y tienen que vivir en unidad y tienen que tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, les pone como ejemplo a Cristo entonces. Así como Cristo, sean humildes. Por eso les dice, haya en vosotros este mismo sentir. ¿Entiendes? Lo que Pablo está dando no es una cátedra de la encarnación. Está tomando el ejemplo de Cristo que se humilló así para decirnos a nosotros cómo debemos andar, cómo debemos actuar para guardar la unidad de la iglesia en el vínculo de la paz. Y hay tres cosas, hermanos, que tenemos que ver entonces rápido del ejemplo de Cristo. Tres cosas que nos enseñan que debemos de ser humildes dentro de la congregación. ¿Y cómo debemos andar? ¿Para qué? Para guardar la unidad, para que sigamos estando unidos, para que la unidad que el Espíritu Santo ya nos dio se manifieste en la práctica. Y hay tres cosas que vemos en el ejemplo de Cristo. En primer lugar, dice el versículo que leíamos 6, que siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Lo primero que debemos aprender, hermanos, a hacer es, para cultivar un carácter, lo que debemos hacer, hermanos, para cultivar un carácter humilde en nosotros, para mostrar una actitud humilde, para tener nosotros el mismo sentir que Cristo tenía, para andar como Cristo por el bien de la unidad de la iglesia, lo primero que tenemos que hacer es despojarnos de nosotros mismos. Pablo nos presenta el ejemplo de Cristo. Bueno, así como Cristo se despojó a sí mismo, dice, nosotros tenemos que, siguiendo ese ejemplo, despojarnos de nosotros mismos. ¿Qué es despojarnos de nosotros mismos? ¿Qué es despojarse cada uno de sí mismos? Es negarte a exigir tus derechos, si es que algún derecho tienes. Es dejar de pensar que tú mereces algo o que tú eres el centro de atención. Quitar de nosotros todo pensamiento egoísta, que todo esté centrado en nosotros. Dejar, como dije, de exigir nuestros derechos y rendirlos en el servicio a los demás. ¿No es eso lo que Cristo hizo? ¿A qué derechos podía aferrarse Jesús? Pues simplemente el derecho de yo soy el creador. ¿Cómo voy yo a descender y tomar el lugar de la criatura? ¿Cómo voy yo a dejar mi trono y ponerme a servirle a la criatura? Su derecho era el del rey, el de la majestad, el del creador, el de ser servido, no el del servir. ¿Y qué es lo que él hizo? Pues se despojó de eso. Se despojó de eso. Por eso él hablaba también cuando decía, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿De qué habla? De despojarte de tus derechos. Tú puedes pensar que eres el pastor y por eso te tienen que tratar diferente. Tú puedes decir, no es que nosotros somos maestros en la iglesia y por eso te tienen que tratar diferente. Tú puedes pensar, yo soy el que doy más ofrenda y por eso me tienen que tratar diferente. Tú puedes pensar, inclusive hermanos, en base a tu estatus social de donde tú vienes. Yo soy ingeniero, aquel hermano vende en la calle. Yo soy más que él, obviamente. Me deben tratar mejor. ¿Sabes qué? Dentro de la iglesia todo eso no sirve.
Somos llamados a despojarnos de cualquier valor que veamos en nosotros. Somos llamados a despojarnos de cualquier derecho que pensemos que tenemos y humillarnos y poner todo eso, cualquier estatus, cualquier derecho, cualquier posición que pretendas, rendirlo al servicio de los demás. Eso es lo que Cristo hizo, se despojó de sí mismo. En segundo lugar es, en el versículo 7 dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Una es despojarte de todo eso. Y la segunda, hermanos, es tomar la forma de siervo. ¿Sabe? Uno, cuando está enseñando, cuando está en el ministerio pastoral y ve la congregación, uno a veces alcanza a percibir que hay hermanos que vienen a ser servidos. Vienen buscando ser alimentados con la palabra, vienen buscando ser bendecidos de una u otra manera, y muchas veces es inconsciente, pero vienen con una actitud de consumidor a la iglesia. Yo vengo para que me den, para que me aconsejen, para que me enseñen, para que me ayuden, para que me guíen, para todo es yo vengo a recibir. Tienen un pensamiento, una actitud de consumidor. Pero a lo que la Biblia nos llama, hermanos, y aunque es cierto que venimos a que otros nos ayuden, nos enseñen, nos guíen y todo eso, venimos a recibir, pero ¿sabe? La actitud que nosotros debemos mostrar es la de servidor. Yo vine a servir, hermano. Por eso dice el Señor, dice Pablo que el Señor tomó forma de siervo, y usted puede recordar las palabras de Jesús que dijo que Él vino a servir, no a ser servido. Entonces es necesario, hermanos, tomar una forma de siervo y considerarte siervo, pero eso empieza cuando te despojas de ti mismo, de toda pretensión, de todo estatus, de todo derecho que pienses tener. Y cuando haces eso, hermano, puedes entonces tener una actitud de siervo. No tendrás problema para considerarte siervo, porque sin estatus, sin derechos, sin pretensiones, no eres nadie en especial dentro de la iglesia. Y puedes entonces empezar a ver a los demás hermanos como mayores a ti mismo. Y entonces puedes verte a ti mismo como servidor de ellos. Yo estoy para servirles a ustedes, hermano. Dios no me puso como pastor para enseñorearme, sino para servir. Recordemos que cuando hablamos a los varones de cómo vivir con las mujeres, vimos ese principio del reino de los cielos. Jesús dijo, aquí no será igual que en el mundo. Aquí el que quiera ser mayor, tiene que servir al menor. La vida cristiana es un llamado a servir a los demás, a humillarse uno mismo, a dejar toda pretensión. De manera, hermanos, que esto resulte y redunde en la unidad de la iglesia, porque ahí empezó Pablo. Quiero que todos piensen lo mismo, que todos hablen una misma cosa, o como se los decía él en sus palabras, versículos desde el 1. Si alguna comunión hay en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Si caminamos la idea de Pablo, hermanos, a los filipenses desde abajo hacia arriba, vamos a ver que la unidad, esta de la que él está hablando, esta de la que nosotros estamos hablando, empieza en este pasaje entonces desde abajo, desde saber tener una actitud humilde, humillarse, despojarte, hermano, de todas tus pretensiones y de ahí considerarte nada especial dentro de la iglesia, sino ves a los demás como mayores a ti y tú como un servidor a ellos. Cuando eso sucede, tienes el mismo sentir que Cristo. Y cuando estás en el mismo sentir que Cristo, estas cosas empiezan a suceder. Todos sintiendo lo mismo, todos teniendo el mismo amor, todos unánimes, todos sintiendo una misma cosa. La unidad de la iglesia se hace realidad y se hace visible cuando hay un espíritu humilde entre todos, hermanos. Cuando no pretendemos que las cosas se hagan siempre a nuestra manera, pintar del color que yo quiera, hacer comida, el platillo en los convivios que yo quiera, sino siempre, dice Pablo, ver por el bien de los demás.
Nunca, nunca, nunca lo que a mí me guste primero. Nunca lo que yo quiera primero. Siempre considerando primero a los demás. Oiga, hermano, cuando eso sucede, ¿usted qué cree que va a suceder con el ambiente en la iglesia? Será un ambiente hermoso, donde todos tienen cuidado unos de otros. Se acostumbra a pensar. La semana que entra vamos a hablar ya del carácter amoroso del creyente, del carácter del creyente. Pero se acostumbra a pensar, hermanos, que la unidad nace cuando todos aprendemos a amarnos. Es al revés. Cuando aprendemos todos a que estamos unidos, de entender esa unidad en el Espíritu y las cosas que debemos hacer para guardarla, de ahí se va a desprender el amor. De ahí va a fluir el amor, la misericordia, la compasión a todos nuestros otros hermanos. ¿Cuándo vas a tener amor y misericordia y compasión a un hermano o a una persona que ves por abajo de tus hombros? Que te consideras mejor o mayor que él. No se puede. Seamos honestos, no funciona así. Primero tienes que aprender a humillarte, tienes que aprender a vivir, tienes que tener todos un mismo pensamiento, tienes que saber que el mismo espíritu que está en él está en ti, el mismo espíritu que está en ti está en él, el mismo que te salvó a ti lo salvó a él. Y cuando tú veas a tu hermano así, entonces vas a ver lo glorioso y precioso en Cristo, porque Cristo murió por él. Y tú no querrás dañar lo que Cristo amó y salvó, sino todo lo contrario. Van a ser el amor y la misericordia y la compasión y todo el cuidado por tu hermano. Pero hasta que entiendas cómo estás unido a él. Primero la unidad se debe hacer una realidad. Se debe luchar y guardarla en el vínculo de la paz. Y el amor y los sentimientos van a fluir, hermano. Y serán reales y verdaderos. Eso es de la semana que entra. Pero hermanos, tenemos el ejemplo de Cristo que se humilló a sí mismo, se despojó, se tomó forma de siervo. Y número 3, se humilló a sí mismo. A Cristo nadie lo humilló, nadie lo despojó, nadie lo convirtió en siervo, sino que Él lo hizo por su propio gusto. Es decir, si yo como pastor les impusiera a ustedes y quisiera obligarlos a verse unos a otros como todo el mundo mayor a usted, yo no podría jamás lograrlo. Esto es algo, esta actitud de humildad proviene del Espíritu Santo, pero viene de adentro de usted. Es el Espíritu el que la tiene que poner entre usted y es usted el que tiene que trabajar en ser sensible al Espíritu y aprender a ser humilde. Usted se tiene que humillar usted solo. Usted tiene que aprender a andar en humildad. Usted, yo lo único que puedo es mostrárselo y enseñárselo en letras y en voz. Pero el Espíritu Santo tiene que obrar en usted y usted sola tiene que decidir, tengo que andar en humildad. ¿Entiende? Cristo se despojó a sí mismo, usted debe despojarse a sí mismo. Cristo se convirtió en siervo a sí mismo, usted debe de convertirse en siervo usted mismo. Yo no lo puedo hacer. Cristo se humilló a sí mismo, usted se debe humillar, usted mismo. La humillación, hermanos, en el reino de Dios no es algo malo. En el mundo humillarse ante una persona se ve como algo malo, algo negativo. En el reino de los cielos es una virtud. Y nuestro ejemplo fue Cristo, nuestro Dios, nuestro Señor, quien de veras no tenía motivo ni razón para humillarse y sin embargo lo hizo. En el reino de los cielos es una de las virtudes más grandes, hermano, que un creyente puede tener en su vida. Amén. Así que para terminar, hermanos, y en conclusión, el apóstol nos está ordenando y nos está mandando, sean todos de un mismo sentir. Y entendemos que eso es andar en un mismo pensamiento, tener un mismo propósito. Y vimos las cosas, hermanos, que causan divisiones dentro de la iglesia que debemos evitar. Y vimos las cosas, hermanos, las bendiciones que vienen, las cosas que suceden cuando ese andar en un mismo sentir es realidad. Amén. La iglesia permanece, un testimonio bueno y santo y real es proyectado al mundo para que crean
Y allí donde hay unidad, armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Y el día de hoy vimos, pero ¿y qué hacemos para contribuir, para tener esa unidad en la iglesia? Y como resumen, lo primero que tienes que hacer, hermano, es entender que la unidad de la iglesia es una obra del Espíritu Santo y es una realidad. Decíamos, el mismo Espíritu nos aplica, ¿verdad?, toda la obra redentora de Cristo y nos trae a la iglesia. Usted está en la iglesia porque Dios lo trajo, fue un acto soberano de Dios. Dios lo añadió a la iglesia. Es obra de Dios. Pero además, esa unidad no es solo física. El mismo Espíritu que está en usted es el que está en mí, que es el que está en el hermano. Irremediablemente, por estar unidos a Cristo, está unido a la iglesia. Si de verdad ha nacido de nuevo. Y eso significa, hermanos, que te guste o no te guste, ya estás unido a tu hermano. Y la suerte que corra tu hermano te va a afectar a ti, quieras o no. Otras veces les he dicho, hermanos, que aunque tú digas, es mi vida, si yo hoy no voy a congregarme, no pasa nada. Te equivocas, afectas a toda la congregación. Si tú decides hacer o no hacer una cosa, puedes afectar a toda la congregación. Estamos unidos, hermano, queramos o no queramos. Te caiga bien el hermano o no te caiga bien, y te debe caer bien, y lo debes amar, pero a veces no es así. Así es que, te guste o no te guste cómo es un hermano, estás unido a él. Es una realidad. Negarlo es decir que el Espíritu no está en ti o que no está en él, pero tú no sabes. Puedes saber si está en ti o no. Así que ten cuidado. Probablemente sea en ti quien no esté si no puedes amar a tu hermano. Pero si el mismo Espíritu que está en él está en ti, es una realidad. Estás unido a tu hermano. Ya estás unido. Lo que sucede es que muchas veces no vivimos en esa unidad y ofendemos al Espíritu y ofendemos a nuestro hermano, rompiendo el vínculo de la paz. Pero la unidad nunca se rompe. La unidad no se rompe. Deja de hacerse visible, deja de haber paz, pero tú estás unido a Cristo, hermano, y por estar unido a Cristo estás unido a la iglesia y a tus hermanos. Para siempre. Te guste o no te guste. Así que a lo que el apóstol nos llama es a guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así literalmente lo dice. A guardar esa unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que aprender a vivir bajo esa unidad, hermano. ¿Y cómo lo hacemos? Es lo que decíamos. Pues en primer lugar, hablando todos una misma cosa. La doctrina de la iglesia, hermanos, es importante. Por lo tanto, preocúpate tú por entender qué cree tu congregación, qué cree la iglesia donde tú estás agregado, qué cree. Examínalo, entiéndelo, apréndelo, estudia teología, estudia las confesiones de tu congregación. Hermano de nuestra iglesia, estudie la confesión de fe. Tal vez hemos tenido que suspenderla por esta situación, pero usted estúdiela, léala, entienda. Cuando el pastor dice, nos apegamos a la confesión de fe, ¿qué está diciendo? Porque eso lo involucra a usted. Estoy diciendo que usted también cree eso. ¿Es cierto? Así que llénese de la palabra de Dios. Conozca la doctrina bíblica. Vea si su congregación, eso es lo que confiesa, doctrina bíblica. Entonces, aférrese a ella. Si no, pues sepárese. Lamentablemente la doctrina nos une o nos separa. Pero si nos vamos a unir, que sea a los que enseñan la verdad. A los que enseñan la verdad bíblica. Y aferrarnos a ellos y con ellos estar unidos. Y hermanos, qué triste es que hay muchos congregantes en muchas congregaciones que no saben realmente ni qué cree su iglesia. ¿Qué se cree acerca de la deidad de Cristo? ¿Qué se cree acerca de la salvación? ¿Qué se cree acerca de, de la obra del Espíritu? ¿Qué se cree acerca de quién es Dios, la persona de Dios? Hay tantas cosas, hermanos, dentro de la doctrina que muchos prefieren vivir ignorándola. No debe ser así. Debemos de preocuparnos por entender y aprender doctrina, la doctrina de nuestra congregación, por analizarla y juzgarla conforme a la Escritura y ver si es bíblica. Y si es bíblica, yo ahí me quedo. Y todos a pensar una cosa y todos a confesar una cosa. Amén. Estudia, hermano, la palabra de Dios. Pregúntale al pastor, pregunta a los maestros cosas que no entiendas, pero tenemos que crecer. ¿Hasta dónde? Hasta llegar todos a la unidad de la fe, dice el apóstol a los Efesios.
Eso en primer lugar, la doctrina. En segundo lugar, hermano, la disciplina eclesiástica. La disciplina de la iglesia. Que tienes que entender, no empieza con el pastor, no empieza con los diáconos, empieza contigo. Con cada uno de los hermanos dentro de la iglesia, todos estamos llamados a velar por el cuidado de la iglesia. Cuando ves a un hermano pecando, ya lo vistes. Y decíamos la semana pasada, tienes prohibido andar de chismoso contándole a los demás. Tu llamado es ir y hablar con el hermano. Si está pecando, exhortarle en lo secreto, tú y él. Ojalá y te haga caso. Y más si fue contra ti que pecó, no tienes por qué andar hablando con otros. Sigue el proceso disciplinario, sigue el proceso que Cristo nos mostró. Busca la restauración de tu hermano. No esperes para contarle al pastor. Es un llamado a todos. Todos la ejercemos. Empieza a nivel, por decirlo de alguna manera, a nivel de piso, hermano. Entre todos. Cada uno de los hermanos. Todos tienen la autoridad para hacer eso. Todos la tenemos. Y todos debemos tener la humildad para recibir una corrección de parte de un hermano. Amén. Cuando empecemos a hacer eso, hermanos, ojalá y Dios no quiera, pero puede llegar el caso, ¿verdad?, de que esto escale a involucrar toda la iglesia. Díselo a la iglesia, dijo el Señor Jesús. Y la iglesia debe velar y buscar el arrepentimiento de aquel que está pecando, o si no, al final, apartarlo. ¿Por qué? Porque si no, poca levadura leuda toda la masa. Y al rato toda la iglesia va a andar pecando campantemente, peleando unos contra otros. Al cabo, nadie les dice nada. Al cabo, el pastor nunca regaña a nadie. Al cabo, nunca se confronta a nadie con el pecado. ¿Ves lo que hace la disciplina en la iglesia? Guarda a la iglesia en unidad, en paz. Por eso, hermanos, todos debemos de buscar participar en ella y todos debemos de buscar, cuando se genera un proceso disciplinario, la iglesia debe hablar como uno solo y estar unida. Bueno, no tengamos miedo, hermanos, a la disciplina. Es triste cuando muchas iglesias no participan de ella, no trabajan en ella, pero nosotros debemos hacerlo. Amén. Y finalmente, hermanos, la parte más difícil, sean todos de un mismo sentir, pero dice el apóstol a los filipenses, el sentir de Cristo es el que quiero que hagan ustedes, un sentir de humildad. Aprendamos, hermanos, a despojarnos de nosotros mismos. No todo tiene que ser como tú quieras o como yo quiero siempre. Mira, si van a pintar la iglesia y un hermano quiere de blanco y tú de azul, no tienen que pintar de azul nomás porque a ti te gusta. Sería una virtud en ti, hermano, que cedieras tu gusto, que cedieras tu derecho a opinar y dijera, bueno, si al hermano le hace bien y le cae bien pintar de blanco, pues pintemos de blanco. Y así en muchas cosas, hermanos, dentro de la iglesia, aprender a rendir nuestros derechos, nuestra posición, lo que sea que pensemos que somos y que tengamos, rendirlo. Despojarnos de ello y tomar una actitud de siervo. Lo que usted me diga, yo estoy para servirles. Todo lo que esté de acuerdo con la palabra de Dios, todo lo que sea bueno, todo lo que edifique, tal vez no sea la forma como yo quisiera, el color que yo quisiera, el modo que yo quisiera, pero si es para la edificación de la iglesia y para el bien de mi hermano, pues aunque no sea como a mí me guste, yo rindo y estoy para servir. Por supuesto que eso es humillarse. Y eso requiere un corazón humillado, un corazón humilde. Y debemos de aprender a buscarlo y a cultivarlo. ¿Por qué? Porque eso trae también, como decía el apóstol Pablo, entonces al final, la unidad en la iglesia. La hace visible, la hace real en la práctica, hermanos. Repito, estamos unidos. Invariablemente, muchas veces los predicadores decimos, no puede aguantar a su hermano aquí, ¿cómo cree que lo va a aguantar en el cielo? Lo decimos porque entendemos y vemos el alcance de hasta dónde estamos unidos. Estamos unidos como congregación. ¿Y sabe por qué? Porque creemos en Jesús y en la vida eterna, y eso implica que en algún momento yo creo que voy a estar en el cielo, pero también creo que usted va a estar. Estamos unidos inseparablemente.
porque estamos unidos a Cristo y eternamente estaremos unidos. Eso ya es una realidad. El chiste es que aprendamos a vivirlo aquí, que andemos como debemos andar, para que el mundo cuando voltee hacia afuera diga, oh, esa iglesia de verdad hay unidad, de verdad son uno. Es importante, hermanos, esto. Ya la semana pasada veíamos por qué es importante. Busquemos, oremos, pidamos a Dios, ¿verdad?, que Él nos ayude y que conscientemente ponga en nosotros el deseo de contribuir a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo? Pues que Dios me ayude a entender que estoy unido a mi hermano. Oremos que Dios me ayude a crecer en el conocimiento de su palabra y la doctrina de verdad de nuestra congregación. Oremos para que Dios me ayude a entender mi rol dentro de la disciplina de la iglesia y a participar en ella. Y oremos para que Dios nos dé un espíritu humilde, igualito al que tenía Cristo, de manera que podamos ver a todos como mayores a nosotros y seamos siervos de los demás. Oremos a Dios por eso, amén. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios, por tu palabra que ha sido hablada en nuestras vidas, Dios. De veras, cuán importante, Señor, es que entendamos lo que es la iglesia, Señor, y los misterios tan grandes y profundos que tú has puesto en ella, Señor, como este que hoy aprendemos y vemos acerca de la unidad de tu iglesia. Estamos unidos, Dios, eso es una realidad. Todo el que verdaderamente ha nacido de nuevo, todo aquel que tu Espíritu has puesto en él, Dios, estamos unidos porque estamos unidos a Cristo y en Cristo y por su Espíritu todos somos uno, Dios. Verdaderamente no es algo que merezcamos, verdaderamente no es algo que ni siquiera nosotros podríamos llegar a ganar o alcanzar, pero gracias, Padre, porque hoy entendemos que es una obra ya hecha, ya es una realidad en ti, Padre. Estamos unidos. Padre, sin embargo, entendemos que muchas veces el problema no es que estemos desunidos, tal como tu palabra nos lo enseña, Señor, sino que en esa unidad no sabemos vivir. Y no podemos vivir en paz, Señor. Y no podemos vivir y disfrutar esa unidad que tú nos has dado porque anteponemos, Señor, nuestras actitudes egoístas, reclamamos derechos para nosotros o hacemos tantas cosas, Señor, que son pecaminosas delante de ti, que dividen, que rompen, Señor, este vínculo de paz, esta unidad que tú nos has dado, Dios. Y te pedimos, Dios, entonces que tú nos ayudes a entender esto, Dios, para que podamos vivir y disfrutar de esa unidad que tú nos has dado en Cristo. Padre, que en primer lugar, Dios, nos ayudes a entender cada vez más tu palabra, a ir creciendo todos, Señor, en el conocimiento de ti, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. A hablar una misma cosa, a confesar una misma cosa, estando 100% seguros que es tu palabra, que es doctrina bíblica y que es la confesión de nuestra iglesia local. Y que eso sea, Padre, lo que nos una en pensamiento. Todos pensemos una misma cosa así y hablemos una misma cosa, Señor, en el nombre de Jesús. Porque de la doctrina, de la enseñanza, Señor, se desprende toma de decisiones, se desprenden programas que hacemos, se desprende todo lo que hacemos, Señor, es según estos pensamientos. De manera que si estamos unidos en la doctrina, Señor, todo lo demás que hagamos puede también, Señor, hacerse en unidad y en un mismo pensamiento. Ayúdanos a crecer ahí, Dios, que cada niño, que cada joven, que cada adulto, Señor, hombre o mujer, se preocupen, Señor, por entender y crecer en enseñanza, en doctrina, Padre, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, Dios, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, también que nos ayudes a entender, Dios, y nos guíes sobre todo, Dios, en la práctica de la disciplina, Dios, que más que disciplina se debería llamar de la restauración de los hermanos que pecan, que traen pecado dentro de la iglesia o que dividen la iglesia de alguna manera, Dios. Todos tenemos un papel en esto, Señor, y si las cosas muchas veces crecen y llegan a dividir una iglesia, Dios, es porque nunca hubo, Señor, esos primeros pasos de hablar con el hermano, de tratar de rescatarlo del error, de evitar que se divida, Padre, la iglesia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender
y danos sabiduría para acercarnos a los hermanos, para exhortar, y danos humildad para saber recibir una exhortación y corregirnos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, también que nos hagas tener un espíritu humilde, Dios, tal como hubo en ti. Finalmente, Dios, que esta es la parte más difícil, porque toca nuestro corazón, busca quebrantar nuestro corazón, y sin lugar a dudas, Señor, es necesario. Enséñanos a tener el mismo sentir que hubo en ti, oh Cristo, que también sepamos despojarnos de todo de nosotros, a despojarnos de nuestros derechos, de nuestras reclamaciones, de nuestras posiciones o lo que sea, y que veamos a los demás como mayores a nosotros, de manera que podamos vernos nosotros como siervos de ellos. Enséñanos humildad, Dios. Podemos ver tu ejemplo, podemos percibirlo, pero la verdad es que necesitamos la obra de tu Espíritu en nosotros para enseñarnos a vivir en humildad. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por todos nosotros como iglesia, Dios. Ayúdanos a saber vivir en paz, amándonos unos a otros, siendo misericordiosos, pero empezando, Señor, por que podamos estar unidos de verdad, que podamos vivir en la unidad de tu Espíritu, Dios, de manera que cuando el mundo voltee, nos pueda ver en unidad, en un mismo sentir. Que no seamos, Señor, el pretexto por el cual ellos no quieran venir al ver un mal testimonio en la iglesia, al ver divisiones, al ver pleitos, al ver tantas cosas que suceden a veces en la iglesia, Dios. No, que no seamos el pretexto de ellos, que seamos, Señor, más bien el motivo al cual, Señor, ellos puedan ver y ellos quieran venir a ti, Señor, y entender el Evangelio, Padre, y que tú lo quieras, Padre, ellos puedan ser salvos. Ayúdanos, Señor, también a servir entonces de buen testimonio al mundo, Padre, al ver a tu iglesia como uno solo. En el nombre de Jesús, Dios. Finalmente te pedimos, Dios, que nos mantengas en esa unidad que tú ya nos has dado contigo, con tu Espíritu Santo, con Cristo nuestro Señor y Salvador. Tal como Jesús oraba, oramos nosotros, Dios, que podamos ser uno en ti, así como Cristo es uno en ti, oh Padre, así como el Espíritu es uno en ustedes, que nosotros podamos ser uno contigo como congregación, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre. Glorifícate en tu iglesia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues ahí está la palabra de Dios, hermanos, para cada uno de nosotros y para todos nosotros. Por separado y a la vez como uno solo que somos, Dios nos ha hablado. Dice Santiago que tenemos que tener cuidado y no ser solamente oidores, sino hacedores. Yo le invito para que medite toda esta palabra. Hemos estado hablando por 2 sesiones ya de lo que es andar en un mismo sentir. Y aquí hubo enseñanza, hermano. Tomémosla, aprendamos y vivamos en esta en la palabra de Dios, en lo que se nos ha enseñado. Amén. Siendo hacedores y no solamente oidores. Por lo demás, hermano, pues aquí estamos terminando. Damos gracias a Dios por un día más que nos permitió llegar a sus hogares con estas transmisiones. Yo le invito para que la próxima semana, si Dios quiere y nos permite, podamos seguir a través de estos medios, estando unidos, juntos. No se aparte, no se pierda, siga unido en espíritu a nuestra congregación, ¿verdad? A las personas que nos visitaron, estamos muy contentos que nos hayan visitado. Si alguien que no pertenece a la congregación siguió esta transmisión, esperamos, ¿verdad?, que Dios también haya hablado a su vida. Si usted está en nuestra congregación, busque contribuir a la paz en esa iglesia. Si usted no tiene una iglesia, una congregación, le invitamos para que siga oyendo y escuchando a Iglesia Cristiana Gracia Sublime, y lo demás Dios dirá. Amén. Así que aquí terminamos, me despido, y pues vamos a orar para terminar. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a dejar un momento después corriendo la transmisión, como siempre, pero por lo pronto vamos a orar, ¿me parece? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios, por esta mañana, tarde ya casi, Señor, que estamos terminando esta transmisión. Hemos orado, Señor, hemos cantado alabanzas a tu nombre y hemos oído tu palabra, Dios. Todo esto es bastante para nuestras vidas, nos llena, nos nutre, nos edifica, Dios, sobre todo tu palabra, Dios.
estar en tu presencia y oír tu palabra, Señor. Gracias por ello, Señor. Y hoy agradecemos, Señor, que nos hayas dado estos medios para hacerlo. Y te pedimos, Dios, que lo sigas permitiendo, Señor, de manera que podamos seguir y continuar, Padre, en esta unidad, tal vez no física hoy, Señor, pero hoy más que nunca entendiendo que es espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos ahí en su casa, en su hogar, donde nos oyeron, donde escucharon y participaron de este servicio, Dios. Gracias por sus vidas, síguelos cuidando, síguelos bendiciendo, Dios. A las personas, Señor, que nos acompañaron, que no son de la congregación, nos acompañaron, nos visitaron. Gracias, Dios, también háblales, síguelos bendiciendo, Padre. Quédate con ellos, Dios. Permítenos, Señor, que la próxima semana todos podamos volver a estar juntos, aunque sea a través de este medio, Dios. Y finalmente, Señor, y antes de despedirnos, te queremos pedir, Señor, una vez más, Señor, por esta situación, Señor, que afecta al mundo entero, Señor, con la crisis de salud del coronavirus. Y pues queremos pedirte, Señor, por todo el mundo, pero en particular, Señor, por nuestra iglesia, Dios, que nos sigas guardando de todo mal, de todo contagio. Ahora que en Nuevo Laredo, Señor, han crecido los contagios, Señor, de forma exponencial, sigue guardando a tu iglesia, Dios. Ten cuidado de nuestros hermanos, Dios. Pero más que nada, lo que nos duele, lo que nos preocupa, y es cierto, nos entristece, Señor, es aún no poder reunirnos, Dios. Y hoy venimos ante tu presencia, todos juntos nos humillamos y ponemos ante tus pies, Señor, nuestras oraciones, nuestros clamores, pero también ayunos, Padre, no tratando de convencerte ni de alterar tu santa voluntad, Señor, sino simplemente para expresarte nuestra angustia, nuestro dolor, nuestro deseo, Señor, de volver a estar juntos. Que es mejor, Señor, el alimento espiritual que tú nos das cuando estamos juntos, que 1000 comidas, que 1000 banquetes. Por eso los despreciamos y los dejamos, Señor, en oración, trayendo a ti esta petición. Déjanos estar juntos, Dios. Ayuda, haz algo, Padre, para que finalmente los contagios, los índices de contagios bajen, las regulaciones sanitarias también puedan bajar, Dios, y que nos podamos otra vez reunir físicamente, Dios. Queremos cantarte, adorarte, oír tu palabra todos juntos, elevar nuestras voces juntas a ti, Padre. Y hoy no podemos. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Reúne a tu iglesia, Padre, te lo pedimos. Mas no sea como nosotros queramos ni cuando nosotros queramos, Dios, sino cuando tu santa y soberana voluntad nos lo permita, Dios. Haznos entender los tiempos, Padre. En el nombre de Jesús, a ti oramos, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias por este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y pues así terminamos, hermanos. Ahora sí, voy a cortar o vamos a terminar ya esta transmisión. Les envío saludos y abrazos a todos. Hermanos de Gracia Sublime, Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el martes en la oración y ya sabes, estamos en contacto por nuestro grupo. Y a todos los demás también, un abrazo, un saludo. Vamos a dejar unos minutitos corriendo a la transmisión con un fondo, una música. Queremos que usted nos deje un comentario, usted nos salude, nos deje algún comentario, ¿verdad? De cómo la palabra de Dios ha impactado su vida, si es que lo ha hecho. Nosotros creemos que sí. Así es que háganoslo saber, nos va a dar mucho gusto estar en contacto con usted, saludarle y pues ahí va a estar la oportunidad. Amén. Vamos a terminar aquí, hermanos. Dios me los bendiga bastante. Nos vemos la próxima vez cuando el Señor nos lo permita. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo y la paz del Señor sea con todos ustedes. Dios les bendiga.